Muy buenos días, estimados estudiantes de la Institución Educativa Leonidas Acuña del grado 9º. En esta oportunidad, desde el plan de clases número 8 de la asignatura de Lengua Castellana, estaremos desarrollando el tema de la imagen a partir de un recurso muy importante como es la infografía. Para ello, empecemos por afirmar que el cerebro humano está mejor adaptado a las imágenes que a las palabras. Es decir, responde mejor a los contenidos visuales que a los auditivos. Por lo tanto, las imágenes son una buena alternativa para presentar y ver datos de una manera entretenida, dinámica, rápida y atractiva. Son muchos los recursos visuales que se pueden usar. Entre ellos encontramos las infografías. ¿Qué son las infografías? Son las representaciones gráficas en forma de cartel que incluye datos, elementos, gráficos y textos para comunicar de manera simple ideas o conceptos complejos. ¿Por qué son útiles las infografías? Son útiles porque nos ayudan a interrelacionar ideas en redes multidimensionales de conceptos. Además, nos ayudan a aprender a profundidad, a hacer las cosas visibles y debatibles. Por otra parte, también nos ayudan a crear actividades que ponen en juego capacidades para presentar visualmente ideas, crear imágenes mentales. Y además nos ayudan en la elaboración de un producto concreto, proceso de síntesis y uso de la información. ¿Cuándo se utilizan las infografías? Se utilizan para explicar fenómenos o situaciones que involucran información compleja, para ilustrar un tema, para utilizar diversas formas de expresión, mapas, cuadros, tablas, gráficas, para analizar la información y comunicar resultados. Y por último, nos ayudan a identificar y estudiar diversos aspectos de interés para las ciencias sociales. Muy bien, aquí tenemos precisamente una infografía que nos habla sobre el contenido y las características que deben tener este tipo de recursos visuales. Tenemos primero que las infografías son combinaciones entre imagen y texto para comunicar información de manera fácil y visual. Además de eso, deben ser impactantes y precisas, y la publicación debe ser clara, directa y fácil de entender. Tenemos acá también que tienen imágenes de alto impacto, un acomodo estético, una justificación y debe tener una investigación previa sobre el tema que escojamos para trabajar en la infografía. Además de esto, encontramos unos tipos. ¿Cuáles son esos tipos? Pueden ser de línea, tablas, gráficas, diagramas y además aparece aquí una fuente. Esa fuente debe ser los datos o deben ser más o menos las páginas o los libros donde nosotros sacamos toda esa información que nos ayuda a recrear y a plantear en las infografías. Tenemos que la infografía sirve para exponer información, sintetizar datos, comprender procesos y comunicar efectivamente una información. Además de eso, los elementos que podemos encontrar dentro de la infografía son las ilustraciones, iconos, mapas, fotografías y gráficos. Los tipos que podemos encontrar es de manera interactiva y de manera fija, es decir, que podemos encontrarla de pronto por internet, pero también podemos encontrarla de una manera gráfica impresa. Y el proceso que tenemos para realizar las infografías son los siguientes. Primero debemos definir un tema, luego investigar sobre ese tema, luego determinar la estructura y los elementos de ese tema escogido. Luego hacemos la construcción o el diseño y luego mencionamos las fuentes y las páginas web que nosotros utilizamos para alimentar toda esa información. ¿Cuáles son los pasos que nos sirven a nosotros para diseñar una infografía? Aquí aparecen 5 pasos. El primero nos dice, elige el tema sobre el cual vas a realizar tu infografía. Es decir, aquí ustedes pueden escoger una problemática cualquiera o pueden hablar de pronto sobre algún deporte o pueden hablar sobre alguna problemática sobre la comunidad educativa o de su barrio, etc. Lo que ustedes quieran, aquí primero es elegir el tema sobre el cual vamos a hablar. Luego el segundo punto
o el segundo paso nos dice, elige el tipo de personas o audiencia que va a leer tu infografía. En este caso pueden ser niños, jóvenes o adolescentes, adultos, etc. Luego, busca y selecciona la información que vas a utilizar. Aquí podemos hacer todo el rastreo en las páginas web que nos van a ayudar a profundizar, o sea, también la bibliografía. Luego, elige el diseño y presentación de tu infografía. Si lo quieren hacer de manera física, recortando o fotografías, etcétera, o si quieren hacer una presentación que puede utilizarse un tipo de aplicación ya de internet. Y por último van a buscar ustedes las imágenes, las fotos, los pictogramas, mapas, gráficas que van a utilizar para desarrollar esa temática. Aquí es importante recordarles que esto de la infografía, como ya les decía, es una combinación entre texto e imágenes. Aquí aparece la estructura de la infografía. Como vemos, aquí aparece una imagen donde encontramos esa combinación y esa fusión entre texto y entre las imágenes y gráficos. Esto nos permite tener una información mucho más clara y eficaz que teniendo simplemente el solo texto. Aquí tenemos, por ejemplo, el titular, ¿cómo se llama? El encabezado, que ayuda a complementar esto del titular. Encontramos el texto, que nos ayuda mucho, y encontramos el cuerpo, es decir, una ilustración acompañado de esto que nos ayudan a entender muchísimo mejor el tema que nosotros vamos a desarrollar. Y por último aparece la fuente y el crédito, que es decir, las páginas web y los libros de donde nosotros hemos sacado toda esta información que está aquí a manera de texto y a manera de ilustración, y acá también aparece otra ilustración. A partir de esto, entonces, hay una serie de actividades que nosotros encontramos en el plan de clases. Esas actividades son las siguientes. Primero, encontramos unas actividades de saberes previos. Aquí aparece una imagen. En este caso, pues una infografía. Ustedes van a leer detenidamente esta imagen y van a responder estas 4 preguntas que aparecen aquí. Esas 4 preguntas son de acuerdo a la información que ustedes encuentren en esa gráfica. Luego vienen las actividades del anexo 1. En el anexo 1 aparece en el primer punto unas afirmaciones que ustedes deben indicar si son falsas o son verdaderas de acuerdo a la clase que hemos dado de la infografía. Entonces ustedes aquí van a leer cada una de esas afirmaciones y con una X me van a marcar si es falsa o es verdadera esa información. Luego, en el segundo punto, ustedes van a observar detenidamente esta infografía que aquí aparece sobre el oso panda, y de acuerdo a esa información que aquí aparezca, ustedes deben contestarme los interrogantes 1, 2, 3 y 4. Luego, en el punto número 3, ustedes van a planificar y van a elaborar su propia infografía. Aquí, ustedes deben exponer una problemática relacionada con el ambiente escolar o comunitario y deben proponer unas soluciones para esa problemática. Ustedes deben recordar cuáles son los pasos para diseñar una infografía y sobre todo teniendo en cuenta la estructura que yo les acabo de explicar anteriormente. Para eso van a tener en cuenta este modelo o este esquema que les estoy facilitando aquí. Debe llevar un titular, debe llevar un encabezado, aquí debe ir lo de la imagen central, texto, 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 aquí debe ir un gráfico, un cuadro estadístico de algo, una línea de tiempo, y aquí debe ir la fuente y los créditos, es decir, de dónde ustedes han sacado esa información, de qué páginas web se han ayudado, de qué libros o de qué bibliografía ustedes se han ayudado para alimentar todos estos datos que aquí aparecen. Esto lo deben realizar de pronto en una hoja de blog o en un cuarto de cartulina que les quede muy bien diseñado, y esa fotografía ustedes me la deben enviar o la deben subir ahí al Classroom. Luego aparece la evaluación en el anexo 2. Aquí en el anexo 2 yo les estoy incluyendo 2 infografías y ustedes deben contestar las preguntas
de la 1 hasta la número 10, escogiendo la respuesta correcta. Ustedes deben tener en cuenta, obviamente, la información que la infografía les ofrece para poder escoger la respuesta correcta. Aquí luego aparece otra infografía y también aparecen otras 10 preguntas. Estas las pueden realizar aquí o también las pueden realizar de manera virtual o en línea desde el Claro. Por último, aparece la rúbrica de evaluación. Ustedes saben que esto siempre deben diligenciarlo cuando ya terminan todas las actividades, tanto del anexo 1 como del anexo 2. Bien, recuerda que primero deben leer detenidamente y comprender toda la información contenida dentro del plan de clases número 8. Luego de comprender e interpretar toda esa información, deben realizar todas y cada una de las actividades que están allí contenidas. Luego deben asistir a los encuentros sincrónicos de la asignatura. Si ustedes llegan a tener alguna inquietud sobre la realización de las actividades o no entienden algo del tema, entonces asistan a los encuentros sincrónicos para que puedan despejar esas dudas con su docente. Luego deben cargar en la plataforma de Google Classroom todas las actividades del anexo 1 y 2 resueltas. Y también, si después de el profesor revisar les hacen algunas correcciones, ustedes deben realizarlas y cargarlas nuevamente. Bien, chicos, entonces esta ha sido la socialización del plan de clases número 8 referente a la imagen y a la infografía. Cualquier inquietud, nos vemos en la retroalimentación para despejar las dudas que tengan. Una feliz mañana a todos.